Hola, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. Quizás no lo sepas, pero el pan blanco es pobre en nutrientes y puede ser perjudicial para la salud si es que lo consumes a diario en la mañana con el estómago vacío, ya que causa que los carbohidratos que contiene se digieran rápidamente y se transformen en glucosa. Parece algo inofensivo, sin embargo provoca fatiga y falta de energía, aumenta la inflamación en el cuerpo, debilita el sistema inmune, puede hacerte ganar peso o tener problemas de obesidad y diabetes. Y aunque no lo creas, el exceso de glucosa acelera el envejecimiento prematuro. Sí, envejeces día a día mientras disfrutas de ese pedazo de pan blanco que silenciosamente va afectando tu metabolismo, te roba energía y acelera el envejecimiento celular. Creerás que porque no eres diabético no tienes picos de glucosa a diario, pero sí, todos experimentamos picos de glucosa de acuerdo a los alimentos que comemos. Por eso hoy les traigo la receta de un delicioso pan de garbanzos, sin gluten, alto en proteína vegetal. Evitará el envejecimiento y te llenará de energía. Si te interesa el tema y quieres apoyar a nuestro canal, no dejes de comentar. Y si gustas, puedes comprar alguna de las cosas que usé en este video dando clic en los links de Amazon en la descripción. Aquí te va la receta. Empezaremos colocando la harina de garbanzos en un bol y agregaremos la cucharadita de sal y la cucharadita de ajo en polvo que pide la receta. Luego agreguen el romero picadito. Yo estoy usando romero fresco, que les puedo decir huele maravilloso y le dará un gran sabor a nuestro pan, pero también pueden usar romero seco. A continuación agreguen el aceite de oliva extra virgen y revuelvan un poco. Posteriormente agregaremos el agua. Yo empiezo echando primero media taza de agua y de ahí agrego de a poquitos hasta que todo se despegue del bol. Mézclalo bien y solo si le falta, si alguno se despega de la vasija, entonces agrego un chorrito más de agua. Aquí veo que le falta un poquito, así que agregaré un chorrito más. Ya se está despegando del bol, así que ya sin la cuchara, usando las manos, hagan una bola con toda esta masa, que se una toda, y de ahí empezaremos a hacer bolitas medianas y las aplastaremos sobre un molde que tiene papel manteca en el fondo. Repitan este paso hasta que se acabe toda la masa. Este pan lo pueden usar para comer en el desayuno o también lo pueden usar como base para hacer pizzas o para comer como snack proteico. Acuérdense, los garbanzos son proteína vegetal y te mantendrás saciado por más tiempo. De verdad lo recomiendo porque es súper saludable y fácil de preparar. Cuando ya terminaron toda la masa, lleven a hornear por 15 a 20 minutos hasta que estén doraditos. Y así es como quedan, bien doraditos y crocantes. Déjenlos enfriar un rato y sírvanlo con lo que gusten. Miren qué deliciosos quedaron, están bien doraditos y listos para usar. Yo lo usaré para el desayuno y acuérdense, siempre es importante comer proteína y vegetales en el desayuno. Así que yo lo acompañaré mi pan soca de garbanzos con huevos revueltos y le pondré en vez de mayonesa yogur griego sin azúcar. Esto aumentará el consumo de proteína. Agreguen los vegetales de su preferencia. Aquí puse pepinos en tajadas y arúgula. Pero usen lo que gusten, lo que prefieran, muchos vegetales y proteína y te aseguro que evitarás los picos de glucosa y por consiguiente el envejecimiento prematuro. ¿Te animas a probarlo? Prepara esta deliciosa receta y disfrútala tanto como lo hago yo. Y recuerda, el pan soca es rico en nutrientes y puede mejorar tu salud en una variedad de formas. Sin embargo, recuerda también que una buena salud no se obtiene de un solo alimento. En la naturaleza hay muchos alimentos saludables que contribuyen a tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.